música hermosa que nos viene de Rusia, ¿verdad? Y recordaba que el doctor Javier Garaycoa, ex procurador del Estado, cuando estábamos hablando acerca de Gandhi Burbano, él nos contaba que cuando se reunían los dos cantaban en ruso y lo hacían muy bien y de vez en cuando también bailaban. Entonces yo estaba pensando en eso y digo, no, sí tengo muchas cosas que decir todavía del libro porque ya me ganaron magistralmente estos personajes de la política ecuatoriana también que han sido muy importantes en el Ecuador. Yo les voy a contar cómo yo conocí a Gandhi Burbano. Yo tenía más o menos unos 10 años cuando mi mamá nos enviaba de vacaciones donde mi tía Blanca Lima, tal vez le conozcan, en Tulcán, hermana de las hermanitas Lima, las cantantes. Aquí está el hijo, está Fausto, quien ahí también puede corroborar. Entonces yo recuerdo que creo que estaban en campaña electoral o algo así, pero el Gandhi era súper conocido. O sea, nadie decía Gandhi Burbano, solamente le decían Gandhi. Entonces yo tenía esa idea, esa gana de conocer quién será el Gandhi, pero nunca se dio hasta que tengo esta edad. Y eso se dio gracias a un acercamiento de un primo mío, primo de mi mamá, que se llama Fausto Lima, quien me dijo, mi hermano tiene un legado muy importante que dejar al Ecuador. Él es un hombre que ha sido un político auténtico, un servidor público honesto, y aparte de eso ha sido candidato por un partido que no tenía mucha tradición, se podría decir, en la provincia del Carchi, porque la provincia del Carchi y Tulcán particularmente se ha caracterizado por estar solamente conservadores y liberales. Entonces, cuando él me dijo eso, un día nos reunimos en un café que también Gandhi se reúne con el doctor René Mollet, acá abajo, por acá, por el centro comercial El Jardín, justo en Sweden Coffee. Entonces nos reunimos y quedamos en hacer la nota. Hicimos la nota, como que quedó en proyección el libro. Recuerdo que su esposa Martita, sus hijos, Anita, Milena, Gandhi Marat, sus nietos, todos decían para hacer un libro porque querían dejar un legado de su papá, pero no se concretó. Pasó un tiempo y cuando el 11 de febrero del año 2025 se dio la oportunidad de que yo haga este libro, en donde al inicio hubo muchos nombres, ¿no? Para la portada, uno decía, ¿qué nombre le pongo? Unos decían Gandhi Burbano, el comunista, porque él es la persona que el comunismo llevó pues a Tulcán, a la provincia del Carchi, donde esta tendencia ideológica no tenía una raíz todavía. Sin embargo, después nos fuimos dando cuenta de que él, aparte de ser comunista, tenía una militancia muy buena, fue candidato, fue también una persona que trabajó en el servicio público, que dio mucho de sí. Y en todas estas etapas, todos sus amigos con quienes yo había hablado, hablaban de su inquebrantable honestidad. Este libro se pudo haber llamado Gandhi Burbano el comunista, como le decían en Tulcán, ¿no? Pero no, nosotros vimos y conversando también con él, se determinó de que iba a ser Gandhi Burbano y su inquebrantable honestidad. ¿Por qué la honestidad? Porque él nunca ha buscado el poder, él ha buscado servir. Y eso se notó también en las múltiples campañas electorales, cuando por ejemplo había jóvenes que iban de Quito, ¿no? Que eran del Frente Amplio de Izquierda, que viajaban de la Universidad Central, Universidad Católica, Tulcán, y de ahí decían, por favor, que no empiece todavía la campaña para nosotros también estar. Entonces ellos creían en eso, creían en él, en Gandhi Burbano, porque hablar de Gandhi Burbano es hablar del Partido Comunista del Ecuador. Hablar de Gandhi Burbano en Tulcán es él el Partido Comunista. Es una imagen que le ha dado identidad en esa provincia. Y aparte de eso, yo cuando ya estábamos haciendo el libro,
él me manifestó en algunas ocasiones su trabajo, lo que hacía, y hoy ratifica también los discursos, los excelentes discursos que dieron el doctor René Mollé, así como también el doctor Carlos Aguinaga, quienes con mucha propiedad hablaron acerca de Gandhi Burbano. Y esto es en el servicio público. Gandhi, en una ocasión de las muchas reuniones que tuvimos, él habló acerca de que cuando terminaba su trabajo en alguna función pública, él siempre cogía un bus o se iba a pie y se iba a la Plaza Grande. Y en la Plaza Grande él miraba de frente para que la gente más o menos, ¿no? O sea, le vea y diga, como entré, salí, solo gané mi sueldo. Entonces hay cosas que uno va viendo en él, uno va viendo también en algunas situaciones. Entonces, él no es que se hizo comunista de la noche a la mañana. Lo que pasa es que él también tiene antecedentes. Su bisabuelo, su abuelo, eran amigos de Loya Faro. Sus tíos también eran muy apegados a la milicia y también eran más de tendencia liberal. Entonces él comienza con eso, comienza su vida en Baños. Tal vez ustedes no saben que él vivió en Baños, que él, por ejemplo, ayudó en la construcción de la Basílica de Baños, ayudaba al padre, al hermano Enrique Mideros a realizar esos cuadros. Me gustaría que ustedes se vayan a Baños y vean esos cuadros del padre Enrique Mideros y los textos que hay abajo. Y también Gandhi ayudaba con las estrellitas a pintar los colores, los que les hacen los niños, ¿no? Y cuando el padre les pagaba un plátano y un pan. Entonces los niños salían felices de ahí, salían súper contentos, porque les habían pagado y ellos eran parte de esa historia. Entonces yo me pongo a pensar también que Gandhi dejó mucho en su tierra, por ejemplo. Me gustaría también que ustedes visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un cuadro que se llama El Quito Rojo. El Quito Rojo también tiene su historia. Es pintada por este gran artista quiteño, Osvaldo Boyasamín. Y la historia de este cuadro nadie lo sabe, nadie, porque yo traté de averiguar, pero sin embargo la historia está en el libro y ahí ustedes pueden constatar qué es lo que hacía y qué es lo que decía Gandhi Burbano y su amistad también con este gran pintor quiteño que también fue cantante de tango como es Osvaldo Guayasamín. Voy a seguir leyendo algo más, ¿no? Porque ya me ganaron, entonces sigo ahí. Y hay una cosa que a mí me impactó mucho, es acerca de su infancia, ¿no? Su eterno amor por su mamá, Ana Célida, ese cariño profundo, ese cariño con esa ternura tan pura, ¿no? Que él me hablaba de su mamá, a una persona que no la conoció, pero que la siente, la vive. Y él dice que todavía la disfruta. Entonces, él decía que era una mujer que vivía en una sociedad de poca comprensión. Quizá cuando ustedes lean el libro van a saber. Y luego de eso también ella era una maestra que vino a estudiar aquí en el Normal Juan Montalvo. Ella estudió, digamos, en el Normal Manuela Cañizares, acá en Quito, y era compañera de pupitre, como se decía en el colegio, ¿no? De pupitre de Carlota Jaramillo. La primera voz hacía la Londra quiteña y la segunda voz nada más ni nada menos que la mamá de Gandhi Burbano. Se llevaban muy bien. Se llevaban muy bien muchas veces de Ana Célida, porque ustedes, no sé si les contaron sus papás, sus abuelos, los viajes desde Tulcán a Quito se demoraban 14 y 15 días, a lomo de mula. Así. Entonces, ella muchas veces le tocaba quedarse aquí en Calacalí con la Londra quiteña. Pero hay algo muy lindo que hay que destacar también. Ella no se olvidó de los niños, de los hijos de su amiga, cuando ella falleció. Cuando Gandhi y Wilson vivían en Baños, ella iba a Baños en Navidad y les daba un regalo, un recuerdo, y eso como que alivianaba también el corazón de los niños, ¿no? El sentirse queridos, el sentirse protegidos. Entonces, es una historia muy bonita la de Gandhi Burbano, donde uno se puede ver también cosas que les voy a comentar. Por ejemplo, en él no hay esa adversidad, ese revanchismo o de desquitarse de alguien.
Él, por ejemplo, estuvo preso en el cuartel modelo de la ciudad de Guayaquil. Estuvo preso 1 año y medio más o menos. Pero cuando él salió, él no salió resentido, porque él siempre de todas las etapas adversas saca cosas positivas, cosas muy lindas. Una escuela, es una escuela, más o menos como un estoico, ¿no? De todo lo negativo, él trata de decir, ¿no? Salió algo bueno. Entonces, pero ahí él tuvo también muchas amistades. De ahí él conoció, por ejemplo, a Julio Jaramillo, que muchas veces, como tomaba y tenía muchas novias, entonces siempre casi estaba detenido. No sé si el doctor Javier Garaycoa se ha enterado de eso. Entonces, hay cosas así, ¿no? Hay también, las cárceles antes no estaban llenas de delincuentes. El único delincuente que había ahí era Tom Mix. Era un delincuente de Naranjal, en la provincia del Guayas, algo así más o menos como Chucho el Roto, que se convirtió como en leyenda ya. Él conoció también a escritores famosos, Miguel Donoso Pareja. Entonces, él de todo esto trata de sacar algo positivo y decir que la vida para él no ha sido sufrimiento, la vida ha sido para él bella. Y ahí él también en el Partido Comunista, él dice, yo conseguí a mis grandes amigos, dice, yo estuve ahí también con Pedro Antonio Sadni Yaim, conocí a mucha gente, aquí está por ejemplo el doctor Javier Garaycoa, está René Mollé, quienes más o menos con otro grupo también de gente, más o menos a lo que cuentan, dicen que a fines de 1960, por 1972, ellos se reunían al lado de Gandhi para que les cuente su historia, que les cuente su tradición, sus vivencias en Cuba, sus vivencias en Moscú, sus vivencias en todas estas partes, porque él, por ejemplo, conoció a Piñeiro, conoció a Fidel Castro, conoció a Che Guevara, conoció en Rusia, también estuvo casi 1 año y medio. Entonces él es un hombre de mundo. Él quiso servir a su ciudad Tulcán. Él no quiso el poder, él quiso servir. Y él tenía un plan de trabajo que era muy bueno. Era un plan de trabajo que le proyectaba a la ciudad de Tulcán a 20, 30 y 40 años, cuando en la época de Gandhi todavía no se hablaba de la proyección de eso, únicamente en las urbes grandes, como por ejemplo Quito, Guayaquil o las capitales del mundo. Entonces yo creo que, como dijo Norberto Fuertes, quien es periodista, es gestor cultural, una persona que vivió eso y que gracias a él yo también conocí de que en Tulcán había el mercado del carbón, donde con su mamá pegaban los afiches, ¿no? Con engrudo era, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, Gandhi Burbano en realidad es una inquebrantable honestidad. Aquí están sus amigos, está el doctor Rafael Quintero, que es esposo de una profesora mía, Erika Silva. Bien, muchas gracias por estar aquí. Y ahí también tuvimos muchas cosas. Hay una parte en el libro donde se titula Dicen de mí, y ahí se puede ver también los criterios del doctor Javier Garaycoa, doctor Carlos Aguinaga, de Edmundo Luqui Caicedo, quien era la voz de Emisoras Gran Colombia, de las carreras automovilísticas desde Tulcán, ustedes le deben conocer a él. Norberto Fuertes también, quien de niño, que apenas de 10, 12 años iba atrás de su mamá, en busca de que gane, ¿no?, la candidatura de Gandhi Burbano. Ernesto Moreno Bueno, quien es uno de los expertos en tango en el Ecuador y que trabaja en Radio Eres 93.3 y tiene un programa y laboró con Gandhi nada más ni nada menos que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y su primo, Milton Burbano Boorques, quien también habla acerca de él, y él es un académico, un jurista muy conocido. ¿Y qué hablar del padre Edison Augusto Landázuri, que está aquí, con quien pude conversar varias horas y conocerle también a través de él a Gandhi Burbano? Y el padre también, Edison Landázuri, es uno de los amigos, ¿no?, de los grandes amigos de Gandhi Burbano. Yo creo que el legado que ha dado Gandhi Burbano es honesto con sus ideas y actuación, su honestidad a toda prueba y el respeto a las ideas distintas. ¿Por qué digo el respeto a las ideas distintas?
Gandhi Burbano, cuando era candidato a la alcaldía de Tulcán, siempre se iba donde los párrocos. Y ahí también puede estar el padre Edison Landazuri corroborando y apoyando lo que yo digo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les visitaba con la finalidad de ayudarles en lo que sea de la iglesia, el atrio de la iglesia, si hay que poner flores por aquí, las gradas, cuestiones así. Entonces eso es bonito de parte de Gandhi Burbano porque él es una persona que respeta. En este caso, él es comunista, ¿no? Él es comunista, yo no soy comunista. Este libro no escribió una persona que tiene esa tendencia ideológica. Quizá ahí pueden ustedes ver un poco de objetividad, ¿no? Que yo no estoy parcializada ni nada, pero sí valoro y veo la honestidad de Gandhi Burbano. Él es ateo, yo no. Yo soy católica, y lo puede corroborar un profesor mío que está aquí, Ramiro Mantilla, que también es amigo de Gandhi, que cuando nos llevaba a las investigaciones de campo, lo primero que hacía, él nos hablaba de comunismo y lo primero que yo hacía es irme a la iglesia de Malchinguí. Entonces, esta situación ha hecho que nosotros podamos fusionarnos. Él me hablaba de Lenin, de Marx, de Engels, de mucha gente que hizo, ¿no?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo, en cambio, le hablaba de un filósofo actual, un filósofo surcoreano alemán que se llama Byung-Chul Han. Entonces, estas conversaciones eran súper buenas. Yo me alimenté mucho, yo empecé también a tener un bagaje de conocimientos de casi 93 años de aprendizaje de Gandhi Burbano, no solamente la cuestión teórica, sino la cuestión humana. Por esa razón yo quiero agradecerle a Gandhi Burbano, a su familia, a su esposa Martita, a sus hijos, a Anita, Milena, a Gandhi Marat, a sus nietos, a Mateo, a Camilo, a Gandhi Marat y a Joaquín Antonio, a todos, a sus yernos, a su nuera que está ahí. Gracias por darme esa apertura, y gracias también, Martita, por esas tardes del café a las 5, sin olvidarse el cafecito pasadito, el café Minerva que se da en Tulcán. Yo quiero agradecerles a ustedes porque este libro fue escrito con el corazón. Este libro fue escrito desde el alma, valorando a un gran señor de la política, a una persona a la que yo quiero y considero mi amigo, porque el libro se iba a llamar Mi amigo Gandhi y su inquebrantable honestidad. Pero yo vi que era muy largo, entonces ahí le puse Gandhi Burbano y su inquebrantable honestidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por ese amor, ese cariño que tienen a este gran señor de la política ecuatoriana. Muchas gracias, Gandhi, por confiar en mí, una persona que no tiene su ideología, pero que me valora y le quiere mucho. Muchas gracias.